Bien, vamos a hablar entonces sobre lo que es el punto de equilibrio. En esta sesión del punto de equilibrio, entendamos que el concepto como tal nos va a indicar que es el punto donde no ganamos y no perdemos. El punto donde necesito saber cuánto ocupo vender para recuperar mis costos y no obtener pérdida y no obtener ganancia. Por eso se le denomina punto de equilibrio. En la mención que rebase el punto de equilibrio, en su momento cuando vemos lo de la gráfica, entenderemos que lo que rebase del punto de equilibrio serán utilidades y obviamente por lo que esté por debajo del punto de equilibrio son pérdidas. Para poder trabajar este tema del punto de equilibrio, necesitamos obtener cuatro datos, mejor así para que no parezca el pulgar. Cuatro datos que necesitamos. Estos son los que aparecen en pantalla. Los voy a sombrear inicialmente a efecto de que tomen nota de ellos si es que no lo tienen, o si ya lo tienen en alguno de los ejercicios, a lo mejor hacer las rayitas o las flechitas para decir, esto significó esto significó aquello y esto el otro, ¿no? Entonces, de estos cuatro datos que tenemos, que son las unidades a vender, el precio de venta unitario, el precio de costo unitario variable y el precio fijo directo o costos fijos, porque muchos me lo han nombrado así, precio fijo directo, costos fijos. No, o es precio fijo directo o costos fijos, que a mí de una vez lo modifico para que se sepa que es uno o el otro, para poder indicar Francisco o Pancho, Francisco o Paco, para que ustedes escojan uno de los dos. Vamos a citar qué es cada uno de ellos, como lo vamos a ir haciendo con cada uno de los rubros. Si ya el conocimiento está partiendo de otros temas, bueno, igual va a sonar repetitivo para algunos o de refrescada para otras, o bien decir, ok, ya me quedó más claro. Esa es la intención, ¿sale? Entonces, en unidades a vender nos va a representar lo que justamente pretendemos acomodar, que pretendemos distribuir, que pretendemos vender. Igual, ahorita al margen de la nota, si no lo alcanzaran, recuerden que estamos grabando esta sesión, igual lo subiré a donde corresponda y de ser necesario, con mucho gusto les comparto el link para que repasemos, ahora sí repasamos lo que ya vivimos, ¿no? Por así decirlo. Bien, Sí, claro. entonces, en este supuesto que yo estuve trabajando con sus compañeros desde la primera sesión, estábamos haciendo una simulación o una invención de un posible viaje a determinada lugar terrestre para que pudiéramos englobar inicialmente la temática de un viaje o un presupuesto de viaje o una proyección de negocio de viaje, porque a fin de cuentas el punto de equilibrio de eso trata, chicas, trata de determinar de manera presupuestal lo que va a suceder, lo que creemos que si se dan las cantidades va a inferir. Yo lo manejé esto como en clase, como el típico, ¿no? El chico enamorado de la chica, pero la chica no sabe que existe, no lo tiene en Instagram, no lo sigue en Facebook, mucho menos tiene su teléfono, pues si hablamos de tecnología, pues el cuate tendrá pocas posibilidades de tener un acercamiento porque no cuenta con los elementos para hacerlo. Muy contrario, pudiera tener las mismas herramientas, pero si no hay el gusto, la contestación, el seguimiento, pues sabemos que el día de mañana que le quiera decir me agradas, pues lo más seguro es que lo termine bateando, ¿no? Entonces, el detalle del punto de equilibrio en ese sentido es tener una herramienta que sin necesidad de invertir todavía dinero, poder hacer una proyección. Por eso este tema del punto de equilibrio trabaja bajo el criterio o sistema presupuestal. Esto es presuponer. Entonces, por eso citamos que en esta parte de unidades a vender es lo que se pretende, reitero, lo que se pretende vender, lo que se pretende acomodar. En ningún caso vamos a hablar de lo que ya se vendió, de lo que se nos quedó, sino lo que vemos hacia adelante. Entonces, eso va en las unidades a vender. En el precio de venta unitaria vamos a suponer el precio con el que vamos a vender dichos productos. Los kilos, los litros, los gramos, las camisas, los pantalones, las computadoras. En este caso, si hacemos una presunción de viaje, pues el número de pasajeros que necesitamos acomodar
para recuperar nuestros costos y no perder. En las unidades de vender serían pasajeros. En este caso, el precio de venta para el caso específico sería el precio de venta con el que vamos a vender el paquete, ¿no? Yo manejé en los ejemplos 3 días, 2 noches, Puerto Vallarta, hotel 4 estrellas, todo incluido, transportación Guadalajara, hotel Guadalajara, con una camisa y una camisa, dice, te comes de broma, ¿no? Para que quede en la posteridad la huella del mensaje de ahora. Vallarta Tour 2020 sobreviví al COVID, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso sería, y vamos a manejar publicidad. Eso se supone que viene incluido, pero esto lo vemos hasta que veamos las cantidades. Ahorita estamos con la parte de los conceptos. Estamos ahora, voy a definir los costos fijos primero, que si bien es cierto el costo variable es primero, defino el costo fijo porque es más fácil de entender el variable entendiendo ya que es el fijo. Los costos fijos, si lo quisiéramos definir, serían todos aquellos costos o gastos que venda o no le venda al pasajero, o vaya o no vaya el pasajero, exactamente, Frida, tenemos que pagar. Así vamos a definir el costo fijo. Y en el ejemplo matemático que vamos a trabajar, vamos a justamente a detectar por qué esos rubros son costos fijos. Entonces, reitero, en la definición o posible definición, son aquellos costos o gastos que se pretenden hacer, vayan o no vayan los pasajeros. Por consiguiente, el costo variable es, entre comillas, lo contrario. Esto es, un costo variable o un precio de costo unitario variable es aquel que yo voy a pagar, que yo voy a gastar, que yo voy a utilizar, siempre y cuando vaya, en este caso, el pasajero. Se venda el kilo, se venda el litro, se venda la camisa o el pantalón o los lotes, según corresponda. Pongo un ejemplo ahorita que no tiene que ver con lo de viaje. Si yo voy a vender mis camisas en una bolsa, pues supondría que esta bolsa me cuesta 5 centavos, literal aquí una bolsa X, me cuesta 5 centavos, ya dividiendo el kilo o el paquete, me sale la bolsa en 5 centavos. Entonces, ¿cuándo voy a estar gastando 5 centavos? Pues cada vez que venda la camisa. Si yo no vendo la camisa, pues no gasto la bolsa, porque simplemente pues no estoy entregando el producto. Sin embargo, si venga o no venga la gente y me compre o no me compre, pero yo sí gasto luz, sí gasto renta, sí gasto teléfono, sí gasto publicidad. Entonces, venga o no venga la gente, yo voy a pagar eso. Estos serían ejemplos de costos fijos. El costo variable sería la bolsa, si la quiere con moñito para regalo, entonces el moñito, a lo mejor la etiqueta, a lo mejor la tarjeta, el folleto, y eso lo voy a poner siempre y cuando venda. Entonces, por eso hablamos que los costos variables. Sí, Frida. Ahí se puede meter, bueno, solo es como un ejemplo, por ejemplo, Sí. ay, se me fue el nombre. Los impuestos, por ejemplo, los que por ejemplo, no sé, gastas tanto y, o sea, en consecuencia de lo que gastas puede entrar tus impuestos, o sea, cuánto tienes que pagar la hacienda. Eso puede ser un costo. Puedes. Obviamente no entran, pero sí se puede ver como la comparativa. O también como el IVA o algo así. Sí, es que el IVA ya es un costo fijo. Bueno, yo lo veo como costo fijo. Nada más que en el caso del IVA sería aplicable. Si vendo, cobro IVA. Si no vendo, no cobro IVA. Partiendo a lo mejor si lo involucráramos en ese concepto, es correcto. Porque si no, estaríamos entrando al detalle fino. Bueno, vamos a ver si esos productos tienen IVA o no. Yo puedo comprar productos que no tienen IVA y no lo voy a pagar. Pero si graba el IVA, pues lo voy a tener que poner, pero siempre y cuando lo compre y el otro lo venda. Pero ya son supuestos más complicados, pero sí podríamos involucrar los impuestos como un concepto. Yo voy a pagar impuesto a la ganancia siempre y cuando tenga ganancia. Si no tengo ganancias, pues no pago ese impuesto. Hablando del impuesto sobre la renta, ¿no? Ajá. ¿Va? Sí. Perfecto. Bien, entonces, no sé si queda claro esta pequeña distinción entre los costos fijos y variables, por lo menos ahorita en definición. Todo bien. Sí, Sí, todo perfecto. bien. Entonces, decimos,
Si va la gente o no va la gente, es un costo-gasto fijo. Si va la gente, entonces sería un costo variable. Si no va la gente, entonces por eso definimos esa línea de variables. Bien, con estos cuatro datos y en esta simulación de cantidades que vamos a utilizar en este primer ejercicio, del cual si tienen el dato, por favor, que me puedan apoyar, donde cuánto es lo que se marca para el ejercicio A o 1 de unidades a vender. 350. Ok, 350 unidades. Bien, ¿el precio unitario que se marca para este producto o este proyecto? 58.50. Bien, ¿el costo unitario que viene marcado para este, por favor? 32.50. Ok, ¿y los costos fijos directos? 4.500. Bien, en el caso específico de este planteamiento, no es una proyección de un viaje, ya que difícilmente acomodaremos de manera terrestre 350 pasajeros. Pudiera a lo mejor ser un avión y un avión grande, ¿no? Pero bueno, no es el caso, ya como son ejercicios que estaban un poquito más avanzados, por eso es que este en particular no genera un viaje, ¿no? Pero vamos a suponerle, le voy a quitar algunos dígitos y aumentarle a otros, ¿no? Que pretendiéramos acomodar 35 pasajeros, donde el precio de venta sería de 585. Ojo, es solamente ahorita verbal. El precio del costo unitario a lo mejor serían 325 y los 4.500 sería a lo mejor el camión. ¿Por qué cito el camión en costos fijos en una luz de viaje? Porque vayan o no vayan los 35 pasajeros, el camión va. Oye, fueron 17, pues corta el camión a la mitad y cobra esa mitad. Es obvio, o sea, no es esa línea. Por eso es que en el caso del camión sería un costo fijo por tratarse de que si van o no van la gente, el camión de todos modos va. ¿Qué otro concepto fijo manejamos para los efectos del viaje? Bueno, la publicidad. La publicidad yo la mando a imprimir, la mando a utilizar en Facebook, redes, etcétera. Vaya o no vaya la gente, pues la publicidad sale y yo tengo que pagarla. Entonces, ese sería otro ejemplo fijo tratándose de viaje. En el caso, por ejemplo, de los variables, una camisa pudiera ser fijo o variable. Y podrán decir, bueno, ¿y de qué va a depender que sea una a la otra? Bueno, si yo voy a mandar a hacer las 35 camisas, vayan o no vayan los pasajeros, entonces es un costo fijo. ¿Se me van a quedar? Pues sí. Entonces, oiga, y para hacerlo variable, y si las mando a hacer según los que vayan, ok, entonces lo puedo convertir en variable. ¿En qué sentido? Quien me pague 2 semanas o 10 días antes del viaje completo, tiene su camisa. Y es una manera, porque en ese lapso yo ya sé cuántas camisas voy a mandar a hacer en función de la gente que me pagó. Total, o la mitad, o lo que yo haya puesto como condición. ¿Perdón, Frida? Y recuperas más rápido la inversión. Claro, en este caso la ganancia, ¿no? Entre más pronto tenga, no importa que a lo mejor tenga menor utilidad, pero justamente la herramienta me va a dar de golpe primero, decir, bueno, ¿cómo los quiero acomodar para poder tomar decisiones? Porque la ventaja de un efecto presupuestal es el equivalente a decirte, oye, amiga, fíjate que, pues como que creo que le gusta a Perenganito. Ay, sí, yo ya lo vi. Y empiezan la plática y empiezan a presuponer, empiezan a soñar, empiezan a tornar y están haciendo una presunción. Entonces, esta herramienta juega a este nivel, en un detalle de presunción presupuestal. Vamos viendo qué números nos da con estos datos y hacemos la interpretación y a partir de ahí ya jugamos con los números porque al final es la cuenta, ¿no? Y le voy a decir que sí vamos a cenar y si se quiere acercar como que darme un besito, ahí lo voy a calar para ver qué tan aventadoso. Todo ese tipo de detalles que se platican antes, digo, uno de hombre no lo hace, no torna, no juega eso, ¿no? Por así decirlo. No es cierto. Entonces, son las líneas que nos ayuda esta herramienta. En el caso, entonces, regresando a la camisa del viaje, si yo decido, reitero, mandar a hacer las 35, vayan o no vayan, es costo fijo y lo pondré en el rubro de los fijos. Si va a ser en base a la gente que vaya, entonces la voy a cambiar a variable. Agrego otro detalle que manejé en los viajes. Si les damos un refrigerio, un sándwich con su jugo, ¿no? El típico igual. Lo acomodas en la bolsita y dices, la bolsita más el jugo más el sándwich me sale
en 32 pesos, por poner un ejemplo. Esos 32 pesos de ese refrigerio podemos manejarlo de dos maneras también, como fijo o como variable. ¿Y de qué va a depender? De lo mismo que la camisa. Si yo mando a hacer los 35, vayan o no vayan, es fijo. Si yo lo pongo a que igual, junto con la camisa, quien me pague todo este rollo, le entrego su camisa y su refrigerio antes de tal fecha, va. Entonces sería variable. Entonces podemos observar cómo un mismo rubro puede estar en un lado o en otro según corresponda. Por ejemplo, si a mí el del viaje me dice, oye, contador, ¿cuánto me vas a cobrar por asesorarme con esto desde principio al final para tomar decisiones? Yo te voy a cobrar 1,000 pesos. Perfecto. Esos 1,000 pesos, les pregunto, de mis honorarios, ¿qué creen que sea? ¿Fijo o variable? Fijo, ¿no, profe? Fijo. Porque vayan o no vayan los 35, a mí me va a pagar. Muy distinto sería a lo mejor con un mercadólogo y aún así, sí, mira, dependiendo de los que vayan te pago para que hagas un buen trabajo de mercadotecnia. Bueno, ellos no trabajan en función a eso porque no son comisionistas. Ellos lanzan su proyecto y te voy a cobrar por tanto. Ese pago también sería fijo. ¿Más o menos? Sí. Sí. Va, ok. Entonces, para poder sacar con estos 4 datos, las unidades, el precio de venta, el costo unitario y los costos fijos, vamos a obtener 3 cosas. Número 1, un estado de resultados. El estado de resultados, al margen de las cantidades que ahorita ya está resuelto, y que no quiero que ahorita manejen este punto, sino los conceptos, que era lo que una de las 3 me comentaba, es que necesito el marco teórico también para poder entender qué es lo que estamos calculando y no nada más decir que 2 más 2 son 4, sino entender por qué 2 y 2 me va a dar 4 y lo que significa. Entonces, nos va a dar, entre esos casos, el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Es un documento que nos va a mostrar la utilidad o la pérdida. Esto ya con lo de Conta en su momento lo sabía, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar la utilidad o pérdida en este estado de resultados? Lo vamos a encontrar ahorita en la celda A28. Que en este caso, esta utilidad se va a llamar resultado neto. ¿Por qué hay algunos nombres que no van a coincidir con lo que ustedes vieron en contabilidad? Porque en contabilidad el estado de resultados trabaja en función de lo que ya sucedió, de lo que ya pasó, de lo que ya se vendió. Este estado de resultados, a diferencia del de Conta, yo lo llamo estado de resultados básico presupuestal. No lo dice, pero yo así lo denomino, estado de resultados básico presupuestal. ¿Razón o a razón de qué? ¿Por qué estado de resultados? Como ya lo cité, porque nos va a dar una utilidad o una pérdida. Si el resultado neto, donde está ahorita la celda, es positivo, es utilidad. Si está negativo la cantidad, entonces sería pérdida. Bien. ¿Por qué es básico? Porque este estado de resultados no trae anexos. Si recuerdan, en contabilidad les dijeron que el estado de resultados, aparte de una carátula, traía otros anexos. Sí. Entonces, ¿por qué es básico? Porque estos anexos no existen, no son necesarios. Si yo quisiera hacer un estado de resultados de contabilidad de esto, tendría que esperarme a que se haga el negocio, a que se haga el viaje y comparar este estado de resultados básico presupuestal contra el real y poder decir si salió igual, que ese es el objetivo. Si no sale igual, pues ver que a lo mejor hubo pasajeros de última hora que cancelaron, otorgué descuentos, no fue la gente que se esperaba, etcétera, para poder comparar. ¿Y por qué este mismo estado de resultados básico es presupuestal? Por lo ya mencionado, porque va a presumir lo que podría suceder si se hace la venta conforme a la información de esos 4 datos. Hasta aquí ahorita con la mención del estado de resultados, ¿nos queda claro? Sí. Muy bien. Okay. ¿Qué datos necesitamos trabajar en el estado de resultados? Bueno, uno es las ventas totales. Y hago ahorita y aprovecho la pregunta. ¿Tienen duda de cómo se obtienen todas las cantidades?
Sino No. para citarlo, sino para continuar. No tengo duda. En tu caso, licenciada Yo, Medellín. profe, hace ratito sí me andaba peleando ahí, pero ya más o menos ya. Hay una fórmula, Alexis, en la última, en la de MS, que esa es en la que estábamos mal. Ya, Pero ya encontraste. ya me la pasaron. Ok, ya. Sí, ya me la De pasaron. todos modos, ahí vamos a manejar igual la vía del formulado y la descripción por definición, que era lo que te faltaba a ti, ¿no, Jennifer? También en sentido de... Por cierto, ¿tu Sí, nombre ya profe. lo ajustaste con el tuyo? Sí, Jennifer Ríos. Ok. Ah, ok. Ariadna, contigo los resultados del estado de resultados sin problema. ¿De Yo dónde se tengo obtienen una todo duda eso? porque al momento de hacer la tarea me salían mal los puntos de equilibrio en dinero y Ok. también lo que son los costos variables. No sé, tengo duda porque, por ejemplo, en la gráfica no me salía, la primera solamente fue la que me salió, pues, bien, pero las demás ya no supe qué es lo que estaba haciendo mal. Bien. Profe, De ahorita en el... Sí, Jennifer. perdón. En el margen de contribución sí son ventas totales menos costos variables totales, ¿verdad? Es correcto, es así como ahorita va a aparecer en la pantalla. Está ahí la fórmula y Ok. están las celdas que se están utilizando. Aparte de que del lado izquierdo, donde dice ventas, que está un guioncito y entre paréntesis para nosotros en contabilidad significa que eso se resta. Y en el de abajo, donde dice, ves que también está entre paréntesis, su signo igual, es el resultado de la parte de arriba. Ok. O sea, los 20 menos los 11, en este caso nos dan los 9,100 de margen de contribución. Ok. Sí. El resultado neto lo vamos a observar ahorita igual que en la fórmula, son en este caso los 9,100 menos los 4,500 menos los costos fijos a distribuir, que son 0. Y esto no se los he explicado. Entonces ahorita, lo que no hay, no hay. Y lo que sí, sí. Luis Saldaña, gracias por mi frase magnífica. Pero, o sea, lo que no hay en números sabemos que se especifica en 0. ¿Sí? De ahí sale el resultado neto. ¿De dónde sale el porcentaje de ganancia? De la división de los 4,600 en este caso entre los 20,000. O sea, el resultado neto entre las ventas totales nos va a dar el porcentaje de ganancia. ¿Va? 22.46%. ¿Con esto alguna pregunta? Uh-huh. 47 en este caso, porque en los decimales, que eso es otra cosa a explicar, si se fijan ahorita, yo en Excel puedo o agrandar o acercar. En el manejo de calculadora, para efectos del porcentaje de ganancia, estoy solicitando 2 dígitos después del punto. Pero lo importante es el tercer dígito, por efectos del redondeo. O sea, no es nada más 22,46 y 6 y corto. O sea, no le voy a poner una rayita y voy a ignorar el 6, sino el tercer dígito en este caso tiene que hacer que redondee al segundo. Okay. Y si el tercero en este caso es 5 o más, reitero, 5 o más, el segundo dígito lo va a subir. Si el tercer dígito es 4 o menos, entonces va a quedar como tal. Es por eso que en el Excel, a la hora, si observan ahorita el Excel, empiezo a reducir, se observan, ahí tengo el 466. A la hora que yo le hago el siguiente clic, el sistema me va a redondear justamente el tercero, aunque internamente es 466 y todo lo demás, para efectos visuales redondeados sería el 22.47. ¿Va? Entonces, en el cuaderno también lo redondeamos a 22.47, profe. En este caso es correcto. En tu calculadora te dice 476, tú vas a tomar 466. Tú le vas a poner 47 porque el tercer dígito va a hacer que suba, en este caso, al segundo. Reitero, siempre y cuando ese tercer dígito sea 5 o más. Ok. ¿Va? Sí, sí está bien. Bien. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el estado de resultados? Que con estos datos
que no es viaje, recordemos, vendiendo estos productos a este precio con esos costos, me dice que si yo vendo los 300, voy a tener una venta de poco más de 20,000 pesos. No tiene caso citar la cantidad precisa porque ustedes la están viendo. Cuando hay una explicación como esta que voy a dar respecto a la interpretación de los números, que era lo que preguntabas, ¿no, Jennifer? O sea, si no nada más quiero aprender a calcular, sino saber interpretar. Entonces, en el caso de las ventas totales, me va a indicar que es lo que yo voy a vender siempre y cuando venda, obviamente, todas las unidades. Porque estamos en el área presupuestal. Quiero saber cuál es mi estado de resultados, pues necesito terminar, a esperar a que termine el periodo y saber cuántas vendí, todo ese rollo para poder comparar lo presupuestal con lo real. Lo real ahorita no lo vamos a ocupar. ¿Qué otra cosa me es importante en este rubro, además de los costos, pero de saber las ventas totales que me representan el total de la venta de todos los productos? Otro dato que necesito saber es mi denominada utilidad bruta o pérdida bruta, que en este caso está representada por el margen de contribución. En el estado de resultados de contabilidad ya histórico, o sea, con lo real, no se llama costos variables, sino se llama costo de lo vendido. Y la diferencia, ese margen de contribución, en el otro se llama utilidad o pérdida bruta. Este margen de contribución sería el equivalente a la ganancia bruta o la ganancia que se tiene entre lo que me cuesta un producto y lo que me cuesta venderlo, que en este caso son los 9,100. Los costos fijos directos, pues ya lo he mencionado, ¿no? Son los costos y gastos que yo voy a tener, venda o no venda. Observamos que tenemos una utilidad de 4,600 producto de los 9,100 menos los 4,500. Esto es, mi margen bruto, mi margen de contribución, menos mis costos fijos, aquellos, reiterando, que venda o no venda, voy a tener que gastar o pagar, me da un margen, me da una utilidad de 4,600. Entonces, en lectura, ¿cuáles son los 3 elementos normales o más utilizados en el estado de resultados? ¿Cuánto voy a vender, si es que se vende todo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Y cuál es el porcentaje de ganancia de este negocio si se da en las condiciones ya manejadas? Voy a vender 20,000 pesos con una ganancia de 4,600 y un margen de ganancia del 22%. Esa es la lectura. Ahora, los 4,600 es mucho o poco dinero, los 22% es mucho o poca ganancia, va a depender de la actividad. Hay actividades que sí nos definen, decir, todos estos giros andan rondando el 25-30% o andan rondando del 5 al 10%. A lo mejor son márgenes de utilidades muy bajas, pero estamos hablando a lo mejor de productos que valen mucho y se mueve mucho dinero y no se alcanza a tener un gran margen de ganancia. Sí, Frida. ¿En dónde puedes checar eso, profe? Como de estos rubros andan en un tanto por ciento. En conocer el mercado. O sea, si tú me preguntas, ¿sí oiga, ¿cuál es el necesitas porcentaje hacer de...? un estudio de mercado? Exactamente. Los mismos giros, ¿cómo andan? Por ejemplo, en el caso de viajes sí te lo puedo decir, porque ese sí, sin ser mercadólogo, sí le di una estudiada para poder trabajar, porque pretendía yo hace algunos años meterme un poquito en este rollo y hacer viajes, pero ya por otras cosas ya no me metí, pero estaba viendo que las agencias de viajes, porque empecé a comparar precios, empecé a cotizar, y el margen de ellos anda alrededor entre un 25 y un 30%. Entonces, si estamos organizando un viaje y me da entre el 25 y el 30, estoy generando utilidad muy parecida al de una agencia. Tendríamos que verlo igual, por ejemplo, con las hamburguesas, ¿no? A ver, fulano en tanto las vende, yo las cotizo. ¿Cuándo en el precio de hamburguesas? ¿Cuándo en sus costos? Ok, el margen de ganancia a lo mejor de ellos es el 40 o 45%. Ah, caray, yo estoy ganándole el 10% a mi hamburguesa. Entonces, y esto lo podemos ver desde aquí. Y dices, no, espérame, si lo voy a vender con una ganancia del 10% en hamburguesas, o estoy vendiendo muy barato, o mis costos están siendo muy altos. Para eso nos va a ir sirviendo esta interpretación. ¿Va? Entonces digo, esto no lo podemos ver, Frida, así como decir, aquí yo le gano tanto, porque obviamente depende de los giros, ¿no? Hoy me topé, por ejemplo, a mi mamá ocupa hacerse
Se ocupa hacer una angioresonancia aquí en las carótidas y tengo 3 presupuestos de 3 laboratorios y uno, por ejemplo, cotiza 9,000 pesos, otro cotiza 4,500 y otro cotiza casi 6,000 pesos. Entonces, y es el mismo estudio. Oye, ¿quién le está ganando más? Dirías, pues el de los 9,000. A lo mejor no, a lo mejor sus costos son más altos y por eso está vendiendo mucho más alto. Dices, para que los demás vendan más barato, entonces, ¿qué tipo de costos, qué tipo de subsidios pueden llegar a tener? Por citar algo. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, esa es la línea. Ahora, vamos a la siguiente, a la 2 de 3 partes que nos da el manejo del punto de equilibrio, que son las fórmulas que ahorita va a aparecer con ustedes en pantalla. Inicialmente, el curso lo manejé con 5 fórmulas, que son las que están en B en color tipo morado. Hubo una sexta, que es la última, los costos fijos a utilizar, que esa la trabajé ya sobre la marcha en la siguiente sesión, o sea, en la de este viernes hace 8 días. Entonces, pero vamos a trabajar las 5 primeras. En el entendido, ¿qué es el margen de contribución por unidad? Que es en este caso donde están los 26 pesos. En la definición, el margen de contribución por unidad es la ganancia que se tiene por producto. Como su nombre lo indica, por unidad. En el caso de viajes sería lo que yo le gano a cada pasajero. Obviamente esta información no tiene que trascender al pasajero porque es estar mostrando nuestras cartas. Esto viene para el que está organizando, para el que está vendiendo, para el que está ofreciendo el producto. Entonces, eso sería el margen de contribución por unidad o margen de contribución unitario, por las siglas MCU. Sí, reitero, es la ganancia que tenemos por producto, por unidad, kilo, pasajero o la unidad de medida con la que estemos trabajando. Después la segunda fórmula, este margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta unitario y el precio de costo unitario variable. Eso en el formulario que les compartí, así es como viene. Bien. De acuerdo a la información que tenemos para este primer caso, son 26 pesos el margen de contribución. Dime. ¿Me puede repetir lo de margen de contribución por unidad? O sea, ¿es ventas totales menos qué? No, es el precio de venta unitario menos el precio de costo unitario variable. Te lo muestro en pantalla. Te lo muestro en pantalla. Van a ser los 58 menos los 32 en este caso. Ok, gracias, profe. De nada. Esa es la primera fórmula con la que trabajamos. Yo la tengo en tercer dato o en tercer fórmula, porque cuando lo diseñé así lo generé, ¿no? Entonces ya no he querido modificarlo, pero parto con ustedes en un cierto orden. A final de cuentas no importa el orden, me refiero, no importa el orden de vista, quizás sí en el cálculo para efectos matemáticos. Bien, la siguiente fórmula sería en ustedes el punto de equilibrio en unidades, que en este caso me representan los 173.076923. ¿Por qué tantos dígitos? Para que a la hora de los cálculos manuales contra Excel sean muy similares. Si ustedes calculan el 173 o hacen cálculos con 173.07 o 08 contra mis decimales, al final vamos a tener diferencias de algunos pesos o algunos cientos de pesos, dependiendo del volumen que estemos trabajando. La idea es trabajar, o mejor dicho, la idea es que cuando trabajen esto en calculadora, utilicen entre 5 o 6 dígitos, de preferencia 5, para que el sexto, en su caso, redondee al quinto dígito. ¿Va? El caso del punto de equilibrio por unidades significa que son las unidades que yo necesito vender, perdón, el número de unidades, kilos, litros, pasajeros, piezas que yo necesito vender para recuperar mis costos. En este caso, hablando matemáticamente y visualmente, en este punto de equilibrio tenemos que tener 2 resultados. Uno matemático y otro visual.
En la parte matemática, el resultado es 173.07692. En la parte matemática. En la parte visual, que es a un lado, donde ahorita los tengo, los 236, la parte visual me dice que mi punto de equilibrio debe de estar en 174 unidades. ¿Por qué la diferencia? Porque yo no voy a vender 173 y un pedacito de la otra. O vendo piezas completas o no las vendo. En un caso de un pasajero, pensando que a lo mejor los pasajeros que debo de llevar visual, o mejor, perdón, matemático, me diera 34.80, pues yo no puedo llevar 34 pasajeros y un 80% del otro. O sea, no puedo dejar los pies o la cabeza para que viaje la otra parte. Entonces supondría que tendrían que ser las unidades completas. Por eso es que, reitero, tenemos que tener dos cantidades en el punto de equilibrio en unidades. La matemática, que son con todos los dígitos, y la visual, que son las unidades enteras. Por eso en un lado tengo 174 y en el otro lado tenemos los 173, 07, 69, 23. ¿Estamos? ¿Cuál va a afectar las demás fórmulas? La matemática. Los 174 solamente va a ser visual, pero no vamos a utilizar esa cantidad. La que vamos a utilizar es la matemática. Este punto de equilibrio en unidades, la fórmula nos dice que son justamente punto de equilibrio es igual a los costos fijos, que en este caso serían los 4,500 entre el margen de contribución por unidad. O sea, los 4,500 entre 26 es el resultado que nos va a dar el punto de equilibrio en unidades. De ahí salen los 173. ¿Alguna pregunta del punto de equilibrio en unidades? No, todo bien, profe. Ah, profe, todo bien. Excelente. Bien. Tercer fórmula. Punto de equilibrio en dinero. ¿Qué representará el punto de equilibrio en dinero? Bueno, a diferencia del de unidades, que me dice que las unidades son el número de unidades, bla, 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 que ocupo vender, aquí es la cantidad de dinero que necesito tener, ya sea por anticipos, por pagos totales o ventas que vaya realizando y que en este caso yo tenga que reunir mientras no venda todo. Recuerdan que lo que pretendemos vender son 20,475 pesos. Si de esos 20 que pretendo recuperar o tener venta, yo cobro 10,125, yo con esos 10,125 de esos 20, yo ya recuperé en dinero mis costos. Lo que continúe cobrando posteriormente ya son ganancias. Si yo al final del negocio solamente cobré 9,000 pesos, pues obviamente entonces tengo una pérdida. ¿De dónde sale este punto de equilibrio en dinero? Bueno, la fórmula nos va a decir que va a ser el resultado de multiplicar el punto de equilibrio en unidades, matemático, por el precio de venta unitario. En este caso, los 173 por los 58.50. La invitación a que esto lo hagan en Excel, chicas, de eso se trata. Hacerlo en Excel para que al final nada más metan los datos como lo hice yo y ya nada más ponernos a analizar resultados. O sea, no andar perdiendo el tiempo en cálculos matemáticos manuales como lo hemos hecho ahorita, que no es una pérdida de tiempo. Para mí es una oportunidad de práctica manual para que después migren a un sistema electrónico para que sea esto mucho más rápido y mucho más preciso. ¿Va? Sí, profe. Ok. Bien. Tenemos por cuarta fórmula el margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? Si lo buscáramos definir, es la cantidad expresada en porcentaje que yo puedo
disminuir sobre el precio de venta sin perderle. Es como cuando, por ejemplo, oiga, oye, si te compro tantos productos, ¿qué porcentaje de descuento me ofreces? Y el típico, ¿no? Te ofrezco el 10. Pero ¿cuánto más le puedes bajar? Porque a lo mejor te va a hacer una muy buena oferta que dices, caray, no puedo dar por default el 10. ¿Cuál es la cantidad expresada ahorita en este ejercicio? Me dice que mi margen de seguridad es del 50.55. O sea, que yo puedo dar el precio, yo puedo vender este producto a la mitad, literal, al 50%, y no le voy a perder. Para eso me sirve el margen de seguridad. No le pierdo. Y por eso su nombre. Le gano, ¿verdad? ¿Profe? Otra vez, Frida, por favor. No le pierdo, pero tampoco le gano, ¿verdad? O sea, si yo bajo... No, el margen de seguridad no es eso. Lo que tú estás citando es el del punto de equilibrio. Repito, el margen de seguridad es el porcentaje que yo le puedo aplicar al precio de venta con descuento sin perderle. Supondrá que este margen de seguridad está por encima, obviamente, del punto de equilibrio en términos porcentuales. Ok. O sea que de los 58 pesos o de los 58 pesos, yo lo puedo dar, por decir algo, 58 entre 2, lo puedo dar en 29, 50%, y no le voy a perder. Es obvio, no se trata de llegar a eso, pues, ¿no? Ajá. Sí, sí, ya vi. Ya. Sí, ya. Ajá. Sí. Ok, ahora, ¿de dónde obtenemos este margen de seguridad? Este margen de seguridad lo vamos a obtener, ocupamos 3 cantidades, pero realmente provienen de 2 lados. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Cómo sacaban las ventas totales? Las ventas totales es las unidades a vender por el precio Ajá. de venta unitario. En Son este caso, unidades. los 300 y feria por los 58.50. Por el precio de venta unitario, ¿verdad? Ok, Es gracias. correcto. De nada. El margen de seguridad, de acuerdo al formulario, nos va a indicar, bueno, la fórmula aquí está así como que muy compleja visualmente, pero ¿de qué se trata? Bueno, es una división. Arriba vamos a tener 2 cantidades y abajo otras. Entre el numerador y el denominador, en la parte de arriba vamos a tener 2 cantidades. Una, las ventas totales, y otra, el punto de equilibrio en dinero. Significa entonces que yo voy a restar en la parte de arriba los 20.475 menos los 10.125 para indicar que son las ventas totales menos el punto de equilibrio en dinero. Eso iría en la parte de arriba. En la parte de abajo, lo único que vamos a poner son las ventas totales. De tal suerte que la división debe de ser la diferencia de las ventas totales menos el punto de equilibrio entre las ventas totales, y posterior, como lo pueden ver, lo vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Para expresarlo en términos de porcentaje. Y así es como obtenemos el 50.55, que realmente no es 50.55 como lo pueden ver, sino es 50.54945. Pero el margen de seguridad lo vamos a trabajar con 2 dígitos después del punto. Entonces, si empezamos a buscar el redondeo a partir del tercer dígito, el tercer dígito, recuerden que puede o no redondear al segundo. En este caso, el tercer dígito va a redondear al segundo porque es mayor a 5. Porque es 5 o más. Entonces, va a pasar de 50.549 a 50.55. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Por último, iríamos a la quinta fórmula obligada, que es el apalancamiento operativo. ¿Qué es el apalancamiento operativo?
Igual, si buscáramos hacer una definición, nos diría que es la totalidad de costos o gastos fijos que puedo utilizar sin perderlo. O sea, puedo puedo gastar en cosas que aunque no vayan los clientes o pasajeros, son lo que yo puedo meter, vayan o no vayan, y es el tope. No puedo gastar más de eso en costos fijos porque me va a garantizar una pérdida. ¿Dónde podemos observar esta condición de igualdad para ratificar el comentario? Se observan entre su apalancamiento operativo y los costos, perdón, y el margen de contribución, van a observar que es la misma cantidad. Y de hecho, debe coincidir. No es una casualidad. Entre sí deben de coincidir apalancamiento operativo y margen de contribución. Nada más que el significado de uno y el otro son distintos, pero deben de ser igual las cantidades. Reiterando, si el apalancamiento operativo es el total de gastos o costos fijos que yo puedo utilizar sin perderle, ¿qué pasa si yo metiera en apalancamiento operativo 10,000 pesos? Si lo checamos en costos, en el margen de contribución, pues tengo 9,100. Si yo le meto 10, está por encima, significa entonces que voy a tener una pérdida. Porque si yo tengo costos fijos por encima de ese margen de salud, de ese margen de contribución, voy a perder. Gracias. ¿Va? Sí. Sí. Ok. Ahora, esta sexta fórmula la empecé a generar a partir de este semestre. ¿Por qué razón? Bueno, esta fórmula llamada costos fijos por utilizar me va a ayudar justamente a efecto de poder ver cuántos costos fijos puedo utilizar, cuántos costos fijos llevo utilizados y cuántos costos fijos me puedo utilizar todavía. Es como decir, yo tengo un ahorro de 50 pesos, ya sé que voy a gastar 25, tengo un ahorro de 50 pesos, tengo un gasto que voy a hacer de 30 pesos, yo sé que todavía me quedan otros 20. Más o menos sería en esa proporción. Por ejemplo, si yo sé que puedo usar hasta 9,100 de costos fijos, pero yo ya en costos fijos directos tengo 4,500 de esos 9,100, la pregunta es, ¿y cuánto tengo por utilizar todavía? Tengo por utilizar 4,600 pesos. Para no andar creando hipótesis, voy entonces a tener estas herramientas para poder decir, ¿cuál es mi tope de costos fijos? ¿Cuánto estoy utilizando? ¿Y cuánto me queda por utilizar? El Profe, costos ¿cómo por... sacaba los costos fijos por utilizar? Ok, esta parte no se las dije. Es la resta... De apalancamiento operativo menos costos fijos directos. Es correcto, así es. Ajá, ya. Sí. ¿Estamos? Sí. Frida, Ya, perdón, ya le quité el sonido, sorry. ¿lo puedes repetir otra vez? Es apalancamiento operativo menos costos fijos directos. Los costos fijos directos los vas a encontrar en el estado de resultados. Los resultados. Ajá. Pero esto era para encontrar qué? Los costos fijos a utilizar. Costos fijos por Ya. utilizar. Ok, ¿Ya? gracias, profe. Sí, gracias, Frida. De nada. ¿Hasta aquí alguna pregunta con los 2 de 3 elementos que llevamos? No, profe. De aquí, de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿en dónde es donde estaban así como que tenía duda, me había equivocado, nos dieron malas fórmulas? Digo, cada una puede tener su propia pauta, ¿no? Sí, Frida. Yo nada más era porque me habían pasado mal una fórmula, pero de ahí en más todo estoy bien, estoy clara. Con los de... Con las No, las definiciones sí, creo que sí las entiendo.
Lo que nos va a hacer falta, que eso es más adelante algo que voy a requerir en la práctica, es que me den sus opiniones respecto a la interpretación de las cantidades. Por ejemplo, de esto que llevamos visto, la interpretación de los números nos dice que de las 350 unidades, yo necesito acomodar 174 unidades. Tener una cantidad de recuperación en dinero de poquito más de los 10,000 pesos para recuperar mis costos y gastos. Le estoy ganando 26 pesos a cada producto. Tengo un margen de descuento a mi producto de hasta un 50% sin perderle. Y mi tope a utilizar de gastos fijos son de 9,100, de los cuales solamente tengo por utilizar 4,600 pesos. Con esta información, si se fijan a partir de 4 datos que están en la parte de arriba, ya me dieron 6 fórmulas y un estado de resultados, gracias a toda esta combinación matemática. Y reitero, esto no va a cambiar porque no son cuestiones fiscales, son cuestiones financieras. Esto queda, así que esto prevalece. Son herramientas matemático-financieras justamente que nos deben ayudar a tomar decisiones hacia adelante, porque lo que nos está dando es una proyección de lo que puede suceder y platicarlo. El día de, creo que les estaba platicando de Ivette, ¿no? Una chica de su carrera. El día de ayer estuve trabajando con ella y con su cliente al que está asesorando, y él iba a abrir, bueno, va a abrir, todavía no lo abre, un negocio para vender birria por la mañana y pizzas en la noche a través de un tipo, como lo que salió mucho hace, un food truck, pero con ahora una cabinita. Y estábamos viendo que su birria, con los precios que estaba manejando, va a tener muy buena ganancia con muy buen margen. Pero a la hora que cotizamos las pizzas, nos dimos cuenta, o le ayudamos a darse cuenta, que con una pizza que venda, desde la venta ya está perdiéndole, porque le está comprando el producto muy caro. Entonces, tendría que estar vendiendo una pizza artesanal cerca de los 260 pesos grande, cuando su competencia la está vendiendo en menos de 120 pesos. No artesanal, pero sí pizza. Y ahí es donde entra. Para poder vender y tener ganancia tiene que vender caro. Pero si está en una zona donde no le van a comprar el producto, entonces o vende caro o vende barato. Y si vende barato va a perder. Y pues ayer decía, es que, ay, caray, yo quería, pero bueno, pues si te quieres, fulanito, vender esto, pues ya sabes que desde la venta al precio que quieres manejarla, tienes pérdida. Entonces, para eso sirve este tipo de herramientas y otras que son para efectos presupuestales. Yo tengo, o sea, bueno, quiero aplicarlo en donde estoy trabajando. Esta es una pregunta ya muy personal. Sí. Pero, ¿cómo lo puedo aplicar en base al alumnado? O sea, por ejemplo, yo estoy en un centro en una escuela. Entonces, ¿cómo puedo aplicarlo? O sea, yo quiero saber, bueno, a lo que más o menos tengo nociones, primero tengo que sacar, pues, cuántos son ¿cómo le llamamos? ¿Cuántos son los gastos que genera la institución, no? O sea, los gastos fijos. No, me acuerdo cómo lo llamamos. Y de ahí, ¿cuánto alumnado tengo que tener? Pero ¿cómo lo calculo? O sea, porque eso es al revés de lo que estamos viendo. Sí, no necesariamente. ¿No? Y yo, no. O sea, saco los gastos en cuanto a sueldos de todo el personal, en cuanto a cuánto renta, en cuanto a luz, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y, o sea, calculo, por ejemplo, cuánto se cobra la colegiatura de cada alumno, ¿no? Bueno, sí, ya lo capté, no está tan difícil. Si te parece, Frida, digo, por efectos de la grabación y que esto va a quedar puesto, si te parece mejor, continuamos y ya por separado si quieres, digo, no porque estén las chicas, ni mucho menos igual, si tú las invitas y yo las invito, no hay ningún problema con eso, nada más ahorita por efecto del punto de dejémoslo ahorita y te ayudo, no hay ningún problema, lo podemos tratar y mira, está bien papita, nada más el detalle es ubicarlos, pero lo vemos más adelantito, ¿te parece? Sí, gracias, profe. Sí, digo, por respeto a la privacidad y a la opinión, que una cosa es aquí en corto o con alumnos y compañeras a decir, déjalo esto ya abierto, ¿no? Y más de alguno a lo mejor cuando vea el video futuro, mejor que te busque, oye, Frida, ¿qué te dijo el profesor, no? Por decirlo así, ¿sabes? Sí, profe, gracias. Bien, de nada.
Vamos con la gráfica de punto de equilibrio, que sería el último rubro en este concepto, porque al final la tarea o los demás ejercicios redundan en lo mismo: estado de resultados, 6 fórmulas o 5 y la gráfica. Y todo se resuelve con las mismas fórmulas, con los mismos criterios. Sin embargo, pregunto, ¿con la gráfica tienen algún problema? ¿Alguna de las tres? Tú no, Frida. ¿Tú, Ariadna? Yo nada más, bueno, ay, perdón. No te preocupes. No, yo solamente para decir que por ahora no. Ya continúo. Ay, yo nada más en Excel, no me acuerdo, va a sonar muy bobo, pero no me acuerdo cómo poner esa gráfica en Excel. No te preocupes, no aparece, ni la busques. Tienes que generarla con una serie de fórmulas combinadas para poderlo hacer, que ni yo lo sé hacer porque a mí me la diseñaron, pero yo le estoy sacando jugo. O sea, yo pagué por la gráfica y yo le estoy sacando el jugo que quiero porque no sabía cómo. Entonces, por eso no lo puedo enseñar y no les puedo exigir a ustedes que grafiquen en Excel lo que yo mismo no soy capaz. Pero sí les puedo pedir que hagan la gráfica manual porque esa sí la enseñé, ¿no? Ok. Sí. Sí, yo es que ya había visto ese tipo de gráficas, pero no me acuerdo, porque según yo sí tienes que meter ciertos datos, pero ok. Es correcto, ciertos parámetros. Bien, entonces tú, Frida, Profe, manualmente no tienes ningún problema. Bien, permítame. Ariana, ¿tú traes algún detalle con la gráfica? Con graficar, por eso es el último, ¿no? Ya es el paso en el que vamos. O Ya vamos a pasar a la vamos a gráfica. hacer el estado de resultados. Ya lo hicimos. Fue lo primerito Ya que lo hicimos. Ok. Pero Pues ahorita lo retomamos si quieres. sí. No, pues ya ¿Sabes? lo estoy haciendo Jennifer, en la ahorita marcha, regresamos contigo, pero Ariana. yo nada más, profe, se grafica tal cual como en economía, ¿no? Bueno, la parte de economía yo la vi hace muchos tiempos, no sé entonces cómo les están haciendo la gráfica ahora de economía. Pero si la tendencia nos lleva al punto de equilibrio con los mismos resultados y con la misma tendencia, en esencia sí sería. Porque realmente necesitamos, se las comento, tenemos la XY, ¿no? La cuadratura XY. En un lado estarán representadas las cantidades en dinero, que es donde está ahorita, o intento mover el cursor. Y del lado de abajo, la parte del Y, que representan las unidades. Ya el punto o la relación de por qué en múltiplos de 2000 y por qué en múltiplos de 50 ya dependerá de cada quien respecto a la práctica para que esto quede, pues, amigable, visiblemente amigable. Porque hay unos que la generan muy chiquita, muy pequeñita, en un pedacito de la hoja, como si les estuvieran cobrando la hoja, en vez de expandirse un poco y poder compartir esto, ¿no? Entonces, esa parte de proporcionalidad, realmente al final, como Frida lo comentaba, te lo va a dar la fórmula. Manualmente tenemos que crear ciertos rangos para poderla hacer. Si una vez que ya tenemos las proporciones de múltiplos de 2000 en el caso del dinero y de múltiplos de 50 en el caso de las unidades, ya cuando tenga eso, necesito, como lo observarán, tirar 5 líneas, 3 rectas, ya sea en diagonal o horizontal, y 2 punteadas. Empiezo con las punteadas y voy con la parte de abajo. Recordemos que el punto de equilibrio en unidades me dice que son 173 y que para poder hacer esta gráfica necesito, reitero, 5 líneas, 2 punteadas, 3 rectas y necesito 3 cantidades de lo que ya hemos trabajado. Si no tienes esas 3 cantidades, no lo podemos trabajar. Una primera cantidad que necesitamos es el punto de equilibrio en unidades, que son los 170 y tantos. Si ubicamos el rango entre 150 y 200, significaría que a la mitad justo serían las 175, pero nosotros traemos 173. Entonces, como es cualquier cosita, por la proporción que tenemos, diríamos, bueno, a lo mejor aquí donde está el puntero son los 175, pero donde está la primera rayita son los 173. Entonces vas a poner tu primer rayita donde tú estimas que va a ser el 173.
Nos ayudaría un papel milimétrico, nos ayudaría a hacerlo en hoja cuadricular para más o menos guardar las proporciones. Sí, aquí tiene tendencia a la mitad. No importa que no sea súper preciso, pero sí tener un aproximado en la precisión. Entonces, supone que la primera rayita punteada que va sobre la línea horizontal serían los 173. Ahora, una vez teniendo ese primer puntito, vamos a tomar nuestra regla y la vamos a poner bueno, no perfectamente, pero sí, de manera vertical, de tal suerte que vamos a ir puntito, 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 hasta rebasar aproximadamente donde visualmente podemos ubicar el punto de equilibrio en dinero, que en este caso son 10,000 pesos, 10,125. Entonces, reitero, pongo rayita, rayita, hasta donde yo vaya viendo que ya rebasé, llegué a los 10 y todavía le pongo un poco más hacia arriba. Como podrán ver en la gráfica, rebasa de los 10,000 pesos la línea punteada. ¿Por qué? Porque la fórmula con la que está creada esta gráfica hace que precisamente rebasemos el rubro porque fue un deseo que así apareciera. Después de hacer esta primera línea punteada, vamos con la segunda, pero en este caso ya no es vertical, es horizontal, que es sobre la de los punto de equilibrio en unidades. Este punto de equilibrio en unidades, recuerden que son 10,000 y feria. Si se fijan en la línea punteada en color como verde, justamente está arribita de los 10,000. Entonces, son 10,125, rebasamos el rango de 10, un poquitito arriba y ahí tenemos los 10,125. Ya hacemos la primera línea punteada. Entonces, ya que tenemos nuestra primera línea punteada horizontal, lo mismo. Vamos a tirar la línea, punto, punto, o rayita, 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 rayita. ¿Hasta dónde? Hasta cruzar la anterior, la que está ahorita como en color morado. O sea, cruzamos la que teníamos vertical con la que tenemos horizontal. ¿Dónde se crucen las dos líneas punteadas? Que es ahorita donde voy a colocar el cursor. Es ahí justamente el punto de equilibrio. Donde se juntan las dos líneas punteadas, ahí es el punto de equilibrio. Y ahí llevo 2 de las 5 líneas a trazar. Antes de continuar, pregunto, ¿alguna duda o comentario con estas líneas punteadas? No, Y con los dos datos que necesito para hacerla. no, todo bien, profe. No, profe. Jennifer. Todo bien, profe. Sí, todo bien. Frida. Todo bien, profe. Bien. Ah, Ariadna. enséñalo. Sí, todo bien. Va. Ya tenemos 2 de 5 líneas. La tercera línea que vamos a tirar es la más larga. Esta nace en el ángulo 0 en el ángulo de abajo de la gráfica. Si observan dónde tengo el puntero ahorita, no sé si lo alcancen a ver, está justamente en el 0. Entonces, ahí voy a poner mi lápiz o la pluma, voy a poner la regla y entonces del ángulo 0 voy a acomodar la regla de tal punto que justamente se acomode o cruce el punto de equilibrio de las líneas punteadas. Para tender esta línea no necesitas ninguna cantidad, solamente ocupas la pluma, haber tenido los dos puntos y entonces una línea totalmente recta pero en diagonal que una el punto 0 con el punto de equilibrio y lo rebasa. Esa línea se llama línea de ventas. Y ahí conforme vayamos vendiendo dinero unidades, pues nos va a ir diciendo en qué posición del punto de equilibrio estamos. Si estamos por debajo del punto de equilibrio o por encima del punto de equilibrio. Para poder ir determinando si estoy en la denominada área de pérdidas o área de utilidades. Sí, profe. ¿Va? Sí. Ok.
tenemos la tercera línea, vamos por la cuarta línea. Y ojo, aquí lo importante en las líneas, chicas, es de que tienen que seguir este orden. No lo pueden hacer de otra manera, porque si lo intentan no les va a salir. Bien, la cuarta línea que vamos a tirar es la que está como en color rojo u ocre. Esta línea es totalmente horizontal. Aquí vamos a utilizar la tercera cantidad que necesitamos, que es la de los costos fijos. En costos fijos nosotros tenemos que son 4,500 pesos. ¿Por qué está puesta ahí? Bueno, si quisiéramos ubicar, de acuerdo a los rangos que estamos usando, tenemos que está 4,000 y 6,000. La mitad entre 4 y 6 justamente serían los 5,000, pero ocupamos 4,500. Entonces, ¿dónde deben de estar los 4,500? Pues entre los 4,000 y los 5,000, que es aproximadamente donde está ahorita la línea. Una vez que tenemos ya ubicado justamente dónde va a ir los costos fijos, ponemos nuevamente nuestra regla y de manera horizontal, no diagonal en ningún lado, de manera horizontal haremos nuestra línea, cruzaremos la línea punteada y todavía rebasamos un poquito. Esta línea se llama línea de costos fijos. ¿Cuál? La roja. La que está horizontal. Sí. Sí, todo bien. Tenemos 4 líneas. Nos falta la quinta. Profe, Sí. profe, la punteada verde, como verde seco. Sí, la que está arriba horizontal. Sí, ¿también es de costos fijos? No, esa es la línea del punto de equilibrio en dinero. Ah, no, sí. La que está vertical, Ok. que es correcto, no lo cité. La línea que está vertical en color morado, esa es la línea del punto de equilibrio en unidades. La verde que citabas tú ahorita es la del punto de equilibrio en dinero. Ujú. La diagonal que nace en el 0 es la línea de ventas. La línea roja horizontal es la de los costos fijos. Ajá. Y la quinta línea, que es la que nos hace falta, esa, si observan, nace justamente, a diferencia de la de ventas, nace en el ángulo donde están los costos fijos. Entonces, donde está el ángulo justamente de los costos fijos con la línea de X, ahí en ese ángulo pones tu lápiz, pones tu regla y lo mismo, trazas una línea que una ese ángulo con el punto de equilibrio. No ocupas cantidades, simplemente punto con punto tu regla y que la cruce. Esta línea la podemos conocer también como línea de costos variables. Ah, sí. Ajá. Sí. ¿Va? Sí. Y con esto, salvo cualquier otro detalle adicional, con esto estaríamos dando por terminado el primer ejercicio. Tenemos nuestras fórmulas, tenemos nuestro estado de resultados, tenemos nuestra gráfica. Habríamos que aplicar exactamente los mismos criterios que utilizamos para esto, para efectos matemáticos, con los siguientes 2 ejercicios. Profe, solamente me podría repetir lo que son las 2 líneas azules, por favor. Sí, la que está en el ángulo 0, Ajá. esa que es la más grande, es la línea que nace en el ángulo 0, repito, 0 ventas, 0 productos vendidos, es la línea de ventas. Líneas de costos. Que es la azul más oscura, por así decirlo, ¿no? Ok. Y la segunda línea azul, que es un azul más claro, que nace en los 4,500, que es el ángulo de los costos fijos, esa se llama línea de costos variables. Y aquí quizás podamos entender lo de los costos fijos y variables. ¿Qué vienen a ser los 4,500? Si se fijan, esta línea roja es venda o no venda, esos gastos ahí van a estar. Los costos variables, porque es ascendente, porque justamente son los 4,500
más lo que vaya subiendo conforme yo vaya gastando. Voy aumentando pasajeros, pues son los costos fijos más los variables. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue el punto de equilibrio. Y justamente el punto de equilibrio, la línea, si se fijan, ya va a quedar por debajo de la línea de ventas. Ah, sí, yo. Ujú. Entonces, Entonces, cuando salgo... la línea azul bajito son los costos Variables. variables. Así es. Variables. Sí. ¿Alguna otra parte, Ariadna, que te haga ruido? ¿O querías? Ah, Sí, caray, es es que que no como ya entiendo me por qué. perdí. No hay ningún problema. Para eso estamos ahorita. Sí, es que no entiendo por qué, o sea, siempre nace de arriba de la línea de costos fijos. Va hacia arriba, es correcto. El punto nace en el ángulo y une al punto de equilibrio. Siempre. La de los variables, ahí nace. La otra, que es la de las ventas, nace más abajo, justamente en el ángulo cero. Ok, pero entonces esa como tal no la calculamos, simplemente la tenemos que unir, ¿no? Las dos azules solamente las unes. Ah, ok. Así Es es. que Las yo dos no entendía azules de dónde solamente salía, no unen. tenía ese resultado. Ajá. Sí, no. No, por eso No hablamos sé que si me solamente creía. tenemos tres cantidades a utilizar para la gráfica. El punto de equilibrio en unidades, el punto de equilibrio en dinero y los costos fijos. Hijos. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicas? Yo no, profe. Todo bien, profe. Bien. Entonces, si no tiene inconveniente, al margen de otras cosas, termino yo ahorita la grabación y continuamos con la plática respecto a los otros ejercicios, si lo desean, para poder acompañarlas un ratito más. Pero ya dejar la grabación de esta explicación, de este ejercicio, para efectos de las definiciones, interpretaciones y mecánica de cálculos. Pero creo que me salió. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien, entonces yo doy por terminada la grabación y continúo con ustedes. Permítanme tantito, por favor. ¿Qué pasó?